En el silencio de mi ser, la luz comienza a florecer como un río de bendición. Fluye la abundancia en mi interior. Lorenzo, ¿vas a seguir con la La U? abundancia, soy creación. Soy la Una U que llamo luz de sanación. no va a sonar Todo un poquito rubio, sí, fluye sí. en De nada. perfección. Prosperidad en mi corazón. El universo me sostiene. Prosperidad en mi corazón. La energía fluye en mí. Todo lo que soy, todo lo que di, vuelve multiplicado en este círculo sagrado. Mi ser es fuente de poder, todo lo puedo atraer. La prosperidad me abraza ya y el universo danzará. Soy abundancia, soy creación, soy la luz de sanación. Todo fluye en perfección, prosperidad en mi corazón. Soy abundancia infinita, soy sanación bendita en mi camino sagrado. Todo está manifestado. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Sé que muchos de los que están aquí presentes están en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en España, aquí en Italia, en Venezuela. Saludos a todos y bienvenidos de verdad a esta masterclass de liderazgo en tiempos de innovación. Para mí es un gran honor tenerlos aquí conmigo. No solamente porque es mi primera masterclass que hago en este tema, sino por la confianza que ustedes también me dan al participar en esta masterclass y que si están aquí es precisamente porque hay muchas otras cosas que hay que aprender para poder liderar en tiempos de innovación. A los que tienen el micrófono abierto, ¿verdad? Se lo voy a desactivar para que podamos, en todo caso, tener una comunicación fluida y ustedes puedan entonces participar y ver completamente la masterclass. Les quiero decir también que cualquier comentario, cualquier pregunta, utilicemos la chat
del Zoom y por supuesto se lo vamos a responder. Y bueno, para en aras del tiempo y respetando ya el tiempo de inicio de esta masterclass, quiero decirles que bueno, que vamos a hablar un poco sobre mí, quién es Mariela Magallanes, por qué hacer esta masterclass y por qué trabajo en el tema del liderazgo, la promoción del liderazgo y por qué hoy en el mundo el liderazgo agotado necesita aún más que las personas se preparen, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, en el ámbito social. A veces reconocemos un líder solamente en el área política, pero particularmente la mayor facilidad y lo que hoy se requiere es que tengamos herramientas para liderar nuestras propias vidas. Por eso es importante reconocernos en qué tipo de liderazgo somos y de verdad las fuerzas y las herramientas que nosotros podemos tener para poder liderar cualquier situación, bien sea en el entorno, bien sea en el ámbito de trabajo, bien sea donde te encuentres, porque a veces la falta de toma de decisiones es también lo que hace de alguna manera que nosotros no podamos o nos encontremos en situaciones donde nuestra voz, que es nuestro poder, no se escuche. Y también para saberla escuchar es importante tener conocimiento del liderazgo y de cuánto puedes incidir para poder resolver problemas en situaciones difíciles o cuánto puedes ser feliz para poder disfrutar de la vida en los momentos menos esperados y de los que te encuentras. Por eso es importante también saber cuán importante tienes conocimiento del liderazgo que representas. Yo soy Mariela Magallanes, nací el 8 de diciembre, nací en Caracas, Venezuela, y desde muy pequeña mi familia se fue a Puerto Ordaz por motivos de trabajo, ¿no? Y obviamente allí crecí en mi ciudad y allí me estudié, allí viví hasta los 25 años y luego después de allí salió la Mariela que hoy soy y que desde mi historia de vida, desde mi infancia, marcó lo que hoy represento y lo que al final también me hizo hacer y decidir asumir ese liderazgo y representar en un momento de mi vida no solamente a mi familia, sino también a todo un país. Y eso es una responsabilidad sobre todo cuando tienes conciencia de que el liderazgo tiene un propósito, cuando tienes conciencia que también el propósito de servir hace que el camino sea menos tortuoso en el caso de que lo sea, pero que igualmente cuando sueltas y decides emprender y liderar, tú puedes ver que las cosas van fluyendo y la energía se alinea con el ser que eres. Es claro que hoy en el mundo, en ese agotamiento de liderazgo, cuando nosotros decidimos hacerlo, yo recuerdo que cuando era muy pequeña, yo estaba en el colegio, yo estudié en un colegio de monjas y allí entendí también qué representaba el liderizar, porque cuando ya vives en una familia de 6 hermanas, vives desde la energía femenina, pero también aprendes a vivir en manada. Y eso es parte también de lo que es mi característica. No trabajar en equipo es algo que no me entra en la cabeza, porque me enseñaron en mi familia, mis padres, a crecer en equipo y que cada quien en ese equipo tiene un rol. Por eso parte de lo que soy hoy es parte de lo que es mi historia personal. Después, a los 25 años, cuando fui y me casé y viví en Italia por muchos años, represento fue una elección muy personal el tener que ir a vivir a Italia. Ya va que se me paró el mouse. Ya va, mi hijo me está diciendo aquí, problemilla técnico. Ujú. Por muchos años, hace en el 98 y después en el 99, por elección personal, me vine a vivir a Italia y luego aquí hice familia y por motivos personales también, pero por deseo de vida, el objetivo era también regresar a Venezuela.
Y cuando regresé a Venezuela con la familia en el 2006, entendí que el país estaba cambiando. Efectivamente, amo mi país y fue parte del objetivo de haber tenido el compromiso con mi esposo para poder regresar a Venezuela y allí desarrollar lo que era mi plan de vida, el que yo había decidido. Sin embargo, en Venezuela las cosas no estaban como yo pensaba, no era el país que había dejado 6 años atrás y había una abundancia que era una abundancia que podía ser de mentira, había muchísimo dinero, recuerdo, y entendí también que para poder emprender y para poder desarrollarme en lo que yo era mi proyecto de vida, que a su vez era el proyecto familiar, las cosas estaban cambiando. Y en el 2008, cuando después de haber sucedido lo de la enmienda en Venezuela, que había que decidir si se iba a votar en un referéndum, si Venezuela era un estado comunal o no, bueno, entendí que para poder vivir en mi país y poder darle un futuro a mis hijos en un país estable, un país con libertades, tenía que involucrarme de alguna manera. Y así fue. Así fue como entré en política, así fue como entré en Puerto Ordaz a mi partido al cual pertenezco y pertenecí y en ese momento fue mi primer partido y entendí que para poder generar cambios había que estar adentro, pero también entendí estando adentro que para poder liderizar un país, un estado, una ciudad o una comunidad había que estar en contacto con la gente, había que conectarse, pero también saber la realidad de lo que estaba sucediendo y para ello necesitaba saber y estar cerca de la gente. Yo cuando entré en políticas, no estaba en mis planes tampoco, pero fue guiado. Yo entendí que aparte de eso era una pasión. Entendí que eso era lo que quería hacer de grande y para ello también me preparé porque ejercer la carrera política es algo muy serio y al final el ser político no es hablar bonito o decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino también entender que es una gran responsabilidad porque la gente confía en quien cree. Y en este caso era importante tener no solamente el liderazgo, había que tener algo que a mí me enseñaron en mi casa, que era cumplir con la palabra y es parte de la coherencia que te da el tener que accionar con lo que se dice, estar alineado mente, pensamiento y corazón. Porque al final la credibilidad que puede tener un político o un líder es porque la gente cree en él o en ella. Y eso es parte también de lo que hoy no hay. La gente no cree en el liderazgo. No cree en el liderazgo porque simplemente el liderazgo actual habla bonito, pero seguramente no tiene una ruta o no tiene un propósito claro y es lo que hace que hoy la gente también lo rechace. Por eso para mí es muy importante y una de las cosas que yo entendí es que había que apoyar a los jóvenes y sobre todo involucrar también a muchas más mujeres para que en el equilibrio de la participación pudieran verse todos involucrados y poder también aprender de esa juventud que hoy, no solamente en mi país, sino en el mundo, nadie les habla en su mismo idioma porque la tecnología y el mundo avanza y en el caso de nosotros, como en muchos países de América Latina, estamos muy atrasados en muchos ámbitos y en muchos campos. Por eso es importantísimo poder ser coherentes y poder inclusive en el caso de liderizar también dar la cara. El líder da la cara, el líder protege a su equipo, el líder protege su entorno y el líder reconoce que en el caso de haber logrado un objetivo, lo comparte y lo celebra con el equipo, pero en el caso de haberlo fallado, lo tiene que reconocer para poder hacer entender a otros que más allá de que no dio el resultado, lo importante fue que se intentó con una estrategia que no pudo haber dado resultado. Y esto no es solamente en el ámbito político, es en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, es inclusive cuando vas al colegio y vas a estudiar o a la universidad, que tienes un examen, estudias, pero a lo mejor no estudiaste o lo suficiente o lo que estudiaste no era lo que iba a salir en el examen. Sin embargo, lo lograste, o sea, lo intentaste
intentaste y eso es el valor que se da al reconocer que pudiste haber fallado o simplemente lo lograste y eso se celebra, porque hay que celebrar los éxitos e inclusive las pequeñas victorias. En Puerto Ordaz regresé después de haber vivido en Italia, pero la vida me llevó al estado de Aragua, a Maracay, específicamente en El Limón, y allí continué lo que fue el inicio de una carrera política y donde entendí también que no solamente había que formarse, sino que también entender la necesidad de la gente con la que entablabas esa relación liderazgo-comunidad porque mi primera experiencia de liderazgo fue en una comunidad de Altavista Sur, en Puerto Ordaz, donde haber entrado en una comunidad, en mi comunidad, y porque hubo un problema que nos unió, al final me convertí en esa voz del grupo, en ese liderazgo que alzaba la voz por los otros y eso me daba a mí una mayor responsabilidad, porque ser la cara de un colectivo es también estar allí no solamente por el compromiso, sino también para poder estructurar y estratégicamente actuar. Cuando llegué al estado de Aragua, en el Limón, continué mi carrera política, como les dije, pero también allí fui elegida concejal en María Briceño Iragorri y luego de allí, en el 2015, fui elegida diputada de la Asamblea Nacional, donde ejercí todos los cargos que se pueden ejercer en el poder del Parlamento y donde, bueno, me tocó a su vez como a muchos de mis connacionales y colegas políticos, ejercer política en una situación, en un contexto muy difícil y que cada vez siempre fue mucho más hostil y donde hoy todavía estamos viviendo una situación en el país que es muy difícil, que es muy sensible para los venezolanos, pero que de alguna manera también en esa crisis nos ha sacado mucho lo que somos, lo que representamos y cómo a su vez poder reinventarnos. En el 2019 regresé a Italia, pero en otro contexto, regresé a Italia por exilio, pero aquí también en el momento de entender lo que representaba el exilio y estar con la familia, eso por supuesto no solamente es una experiencia muy dura porque es desterrarte de tus raíces, es desterrarte de tu país, es desterrarte como política, pero igualmente fue parte también de un gran aprendizaje donde hoy puedo decir que todo lo que he vivido hasta ahora me ha servido para decidir entonces en el momento de reinvención cómo hacer ahora para que mi conocimiento, mi experiencia pueda servir a otras personas a que asuman en su liderazgo y puedan avanzar para poder tener de su propósito un objetivo claro, pero también lograr el éxito que se merece cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. En Italia, bueno, por supuesto, hoy estoy aquí con mis hijos. En el tiempo de estos 6 años que estoy aquí, bueno, me ha pasado de todo, pero tengo la fortuna de que estoy con mi familia, de que estoy con mis hijos. Y bueno, hubo un episodio que marcó también parte de lo que hoy estoy viviendo. Y fue lamentablemente la muerte de mi esposo el año pasado, donde en el momento de vivir una situación tan difícil para mí y para mi familia, fue lo que me hizo entonces entender cuál era la verdadera prioridad de lo que quería hacer y cómo poder entonces seguir luchando desde este espacio para poder darle a mi país el regreso a la democracia, pero también cómo ayudar no solamente a los que están adentro, sino a los que están afuera que el hecho de estar libres nos da una gran oportunidad de poder llevar un mensaje y poder reinventarnos en un momento o en cualquier momento difícil de nuestras vidas. Por eso mi historia, mi vida, mi experiencia es un caudal de ejemplo de lo que se puede hacer a la hora de reinventarnos. ¿Feliz? Sí, soy feliz. ¿Por qué? Porque la vida la vivo con propósito, porque la vida nos lleva a situaciones difíciles, pero también teniendo las herramientas adecuadas nos permite salir también de ese momento de oscuridad o de ese momento difícil que se nos puede presentar. Y cada persona que tiene una situación difícil, ténganlo por seguro, pueden salir de ella siempre y cuando tengan un propósito y tengan claridad de lo que quieren hacer.
Y no hay nada mejor que es lo que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos merecemos ser felices, pero eso lo vamos a hacer con muchísima mejor, con mejor el camino si lo hacemos con claridad de lo que estamos haciendo y si de verdad empezamos a descartar lo que no queremos, lo que ya es una carga, lo que ya es un peso para seguir adelante. Y por eso creé el método Raíces. Este método lo creé con mi hijo Jesús Antonio, quien es hoy mi socio también, y eso me llena de orgullo porque él desde joven se especializó en el marketing digital, estudió relaciones públicas y a partir de allí emprendió su camino. Yo recuerdo que cuando él me dijo que quería, que no sabía qué estudiar, siempre le dije, tienes que estudiar una carrera que no solamente sea una pasión, sino que cuando vayas a trabajar, por eso te paguen. Y no hay nada más divino que trabajar, levantarte en la mañana porque sabes lo que te gusta y aparte de eso, lo que por eso te pagan, lo puedes hacer también gratis. Y eso es parte también de lo que hace que lo que hagas, lo hagas con pasión, también con amor y con mucho compromiso e inclusive con alegría de la vida. Que te puedas levantar todos los días y decir, wow, yo voy a ir a trabajar o wow, hoy voy a hacer lo que me gusta. Y eso es tener conciencia y claridad desde el momento que sabes lo que quieres hacer. Este método raíces lo hice también para que cuando cualquier persona que ejerza liderazgo, en cualquier ámbito, también no necesariamente el líder es visible. El líder es el que es la cara. El líder es el que organiza, el que articula, el que orienta, el que estimula, el que le da a su equipo la motivación para salir adelante. Y por eso es importante el autoconocimiento y el desarrollo personal. Yo les decía que parte de la historia de cada quien marca el futuro y hoy su presente. ¿Por qué? Porque lo que aprendimos en la casa, en el colegio, cuando éramos pequeños, desde que nacimos, en el entorno familiar, es lo que hace que tu futuro sea lo que tú decidas hacer. Cuando somos pequeños, obviamente tenemos la orientación de la familia, tenemos la orientación de los amigos, tenemos la orientación desde el colegio, desde la universidad. Pero eso te va dando el autoconocimiento de qué tipo de liderazgo eres y también el autoconocimiento de lo que quieres y de lo que no quieres. Y por eso es importante también tener herramientas de desarrollo personal. Yo creo en las terapias, yo creo en los psicólogos, yo creo en las mentorías porque al final hay gente que de alguna manera, no estando involucrada, te puede ayudar muchísimo a aclarar cualquier situación. Y es parte de lo que a veces hoy hay mucha, y no solamente incertidumbre, sino mucha duda de las mismas personas de no saber y de dudar de lo que quieren hacer. Por eso es importante no solamente liderizar tu vida, sino que cuando te toque liderizar los grupos en el ámbito donde te encuentres, tengas la suficiente empatía de quienes están en tu entorno para que a su vez ese líder también delegue y ayude a crecer un equipo que sea cónsono con los valores, que sea activo porque los motiva, que tenga ganas porque tienen esa hambre de hacer las cosas bien y por supuesto porque tienen visión compartida de la vida, sobre todo de los objetivos. Y ser líder no es solamente incidir en lo positivo, es también diferenciar que hay liderazgos que pueden ser negativos y que de alguna manera también tienen incidencia en tu entorno. Y por eso es importante ese autoconocimiento para poder determinar no solamente qué tipo de líder eres, sino que también el líder que no quieres tener a tu lado. Por eso la historia individual y el liderazgo individual de cada quien es necesario tenerlo conscientemente para poder entonces caminar junto con personas que vibren contigo, porque la vibra y la energía también es parte de la conexión humana, de lo que hace que de alguna manera te puedas reflejar en las personas que teniendo cada quien un rol puedan avanzar en un objetivo común. Por eso también el método Raíces forma a líderes. Yo cuando creé con mi equipo de Venezuela el método Raíces, porque trabajando desde el exilio, queriendo hacer cosas para Venezuela, nosotros logramos crear el Raíces
un proyecto que se llamaba Proyecto Raíces y que hoy es una realidad. Y con el tiempo fuimos y creamos el método Raíces. El método Raíces forma liderazgo, no solamente liderazgo, liderazgo político, forma el líder jóvenes y mujeres que hoy necesitan tener esas herramientas para también entender hacia dónde va el mundo, porque el mundo con la tecnología lleva a la infinidad. Y si seguimos y no tenemos ese conocimiento de lo que es el mundo hoy, un mundo global que está completamente loco, ¿verdad? Eso nos puede hacer dispersar en la mente e inclusive en los deseos. Por eso la formación del liderazgo para mí es clave, sobre todo en hacer un liderazgo estratégico. Los líderes de banales, los que se llaman líderes, pueden ser liderazgos tan sencillos porque tienen carisma, porque de alguna manera necesitan salir, hacer cosas, visibilizarse, viralizarse, pero nada que un líder responsable haga tiene que ser de manera estratégica. Y cuando hablamos de liderazgo, no es solamente el líder que está en la oficina o que está en su empresa o que es un candidato o que está en algún ámbito que no sea el que ustedes estén, porque cada quien lidera desde su espacio. Pero es que es tan sencillo como también liderizar en el hogar. Cuando estamos en familia, cada quien tiene su rol, pero para lograr un objetivo también estratégicamente, cada miembro de la familia y el líder, los líderes de la familia estratégicamente también actúan para que puedan fluir todo lo que se proponen. Y lo que no está escrito, compañeros, no existe. Y por eso es importante escribir lo que deseas hacer, escribir lo que vas a hacer en el día, escribir lo que quieres hacer en tu vida y cuáles son tus objetivos. Cuando lo escribes queda en el cerebro, cuando lo escribes queda plasmado y cuando lo escribes puedes a su vez desarrollar mejor las herramientas para poder tener la fluidez de lo que se quiera hacer. Porque un líder orienta y guía y un líder no puede dejar al aire lo que se tiene que hacer. Un líder y el equipo espera del líder esa guía y esa orientación. Y va a ser tan sencillo como que escuchar a todos los miembros de un equipo para poder llevar la mejor dirección. En todos lados donde nos encontremos hay conflictos, hay situaciones difíciles que nosotros podemos trabajar. Y en el caso de nosotros, el liderazgo tiene que tener herramientas en resolución de conflictos y tomas de decisiones. Las decisiones más difíciles las tomas en momentos de tensión. Y por eso es importante tener herramientas en resolución de conflictos. Yo formé parte de la mesa negociadora y allí también puedo decir que parte de la experiencia es entender cómo poder tener situaciones muy difíciles de conflictos, pero donde para poder lograr el objetivo, tenemos que pensar en frío, tener estrategia, tener todo lo que representa mediar para poder evitar que un conflicto genere pérdida de tiempo para poder lograr los objetivos. Por eso es importante en el caso del método Raíces que nuestros liderazgos que nosotros formamos tengan esas herramientas porque la vida está llena de problemas, porque la vida está llena de conflictos y porque cuando tenemos un plan preparado siempre van a haber agentes saboteadores que te pueden hacer perturbar o desorientar de lo que es tu objetivo. Y lo importante es no perder el foco, no perder la vista a lo que quieres, porque al final en el camino se presentan situaciones que te pueden paralizar, pero que eso no sea una excusa para no lograr lo que quieres. Y obviamente, parte de lo que es el método Raíces, que para nosotros es muy importante, es el uso de la tecnología y hoy la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es prácticamente una realidad. La inteligencia artificial es lo que representa
la necesidad hoy de tener ese conocimiento. La inteligencia artificial, mucha gente todavía le tiene miedo porque, bueno, porque siente que hay una confusión, porque pareciera que fuera un humano, pero no lo es. Al final es un procesador de datos que ha sido alimentada con el tiempo por nosotros mismos, los usuarios, en las diferentes redes sociales y quienes crearon la inteligencia artificial crearon una herramienta para facilitarle la vida a la gente, pero no para sustituir la inteligencia humana. Y es allí donde también un líder responsable tiene que hacer uso de lo que es la inteligencia artificial, que es una herramienta para poder hacerte ahorrar el tiempo, mejorar tu calidad de vida e inclusive a mejorar lo que es tu pensamiento. Porque un mensaje, un escrito, un archivo, hoy todo se hace con la inteligencia artificial. Hay montones de programas que a su vez ayudan y agilizan la vida y que a su vez muchas personas hoy en el mundo ganan muchísimo dinero por el tiempo, el tener el conocimiento en estos tiempos de innovación de esta herramienta tan importante como lo es la inteligencia artificial. Y bueno, el método Raíces es mentoría y acompañamiento personalizado. Aquí vienen las preguntas y comenzamos. ¿Qué significa realmente ser un líder para ustedes? Yo quisiera que en todo caso me escriban por allí, por el chat, para ustedes, líderes que están aquí y que están aquí en esta masterclass, porque se reconocen en ustedes liderazgo y qué significa realmente ser un líder. No es ocupar un cargo. Líder no es ocupar un cargo. Líder no es ser el jefe de una oficina. El líder no es que me nombraron y voy a ser el candidato a qué o voy a tener una empresa y eso es soy el líder, ¿no? Liderazgo es incidir positivamente en los demás para alcanzar un objetivo común. Y un líder auténtico sí distingue por la capacidad de tomar decisiones estratégicas, resolver problemas y motivar a su equipo sin recurrir al control y a la imposición. Eso es ser un líder. Ustedes, tú, ¿qué tipo de liderazgo eres? ¿Te reconoces realmente líder? ¿Qué necesitas para ejercer tu liderazgo? Ese líder que está en ti. En muchos casos, la gente cree que el liderazgo es un talento con el que se nace y en realidad no es así. El líder se construye, el líder se hace, pero el líder tiene características, el líder tiene valores, el líder tiene propósito, el líder tiene un objetivo común y es un líder que quiere que con su equipo compartir esos objetivos y el líder incide porque en eso sí es innato, ese carisma que puede tener, cómo poder desarrollarlo de la mejor manera y poder lograr un liderazgo con propósito y en positivo, porque hoy los liderazgos necesita la sociedad, necesita líderes que también tengan un propósito positivo para la vida y para la colectividad. Un ejemplo, bueno, real de liderazgo, en todo caso, que no fue un liderazgo que me nombraron o algo, fue en esta comunidad que yo les digo, donde yo viví toda mi vida, había un problema en mi comunidad que se iba a presentar muy grave y era que una señora de un grupo político que estaba en la urbanización quería quitarle una plaza para poder construir unos apartamentos. Toda la comunidad estaba en contra, pero nadie sabía cómo enfrentarla y comenzamos a sumarnos entre vecinos. Recuerdo que mi padre me dijo ese día, es tu primer caso, tú puedes lograr muchas cosas si ese caso se resuelve y es la manera de ver cómo vas a entrar en una comunidad, mucho más siendo la tuya, que no todo el mundo tiene esa incidencia en tu propia comunidad. Fue una lucha de 2 años, fue una lucha muy hermosa. No solamente conocí a muchos vecinos que no conocía, sino que también logramos ganar y ese triunfo y ese logro que llegó paso a paso, nosotros pudimos lograr que en la comunidad no se construyeran los edificios porque eso iba a dañar la calidad de vida y a colapsar los servicios y a su vez ese problema que unió a la comunidad dejó un precedente para que en otras urbanizaciones adyacentes los vecinos también tomaran su sentido de pertenencia y no permitieran que el abuso de alguien que tenía una autoridad
pudiera estar por encima del deseo de muchos más. Y es importante en ese caso cómo poder lograr que la comunidad se uniera. Bueno, fue a hablar con la gente, un casa por casa, fue puerta a puerta, no fue para buscar votos, fue para despertar a la gente y que se evitara que se construyeran esos edificios que a su vez pudimos preservar ese espacio público y hoy por hoy todavía lo siguen utilizando los vecinos, los adultos mayores, lo hicieron como parque, sembramos plantas y fue una experiencia no solamente enriquecedora, sino una experiencia que me hizo entender que las luchas no son de un día para otro, las luchas pueden durar sus tiempos, pero que si lo haces con propósito y con estrategia, el objetivo lo puedes lograr. En ese caso lo logramos y hay otros ejemplos. Y en el caso mío, de allí fue la experiencia que pude tener para después poder ser elegida concejal en el municipio María Briceña Iragorri en el Limón, que bueno, que fue parte también de mi crecimiento y mis inicios formales con un cargo formal en la política. ¿Cómo puedo descubrir y desarrollar mi liderazgo? Haciendo cosas, estando con la gente, pudiendo entender cuánto puedes incidir, cuánto tu voz puede ser escuchada y si de repente tienes una buena idea, ¿por qué no alzas tu voz? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no decirlo? O cuando lo dices, ¿cómo es asumida esa idea? Y eso te puede hacer descubrir y desarrollar tu liderazgo. ¿Qué puedes hacer para mejorarlo inclusive si sientes que no eres escuchado en un grupo? A mí me ha pasado. Y yo de eso tengo experiencia, pero es también cómo acercarse a las personas, cómo poder proponer una idea, cómo no tener miedo de hablar, porque a veces pensamos que inclusive una idea dice, bueno, como para qué, a lo mejor eso no lo van a escuchar, y tal vez eso es lo que falta para que lo que se está planeando, se está discutiendo de el paso. Por eso es importante que cuando ejercemos el liderazgo, tal vez sin darnos cuenta, incidimos, pero también algo que nos puede paralizar, a mí me ha pasado, es el poder de incidencia que puedes tener en la gente y que a su vez eso te puede decir a ti, wow, no puede ser que yo tengo tanta incidencia y eso te genera una responsabilidad y te puede generar un bloqueo. Y cuando es con propósito, siempre la gente te va a apoyar y te va a respaldar en una idea porque esa idea es para un bien común. ¿Cómo tomar decisiones bajo presión y resolver conflictos? Eso es algo que, bueno, yo no sé, me imagino que a todos nos ha pasado. Hay situaciones de estrés, hay situaciones difíciles. ¿Cómo nosotros podemos entender que estamos viviendo en una situación de conflicto? Bueno, nosotros lo llamamos las 3C. Hay que tener claridad, hay que tener claro cuáles pueden ser las consecuencias y también cuál es el compromiso que tienes para poder lograr el objetivo y resolver un problema. Hay situaciones que a lo mejor no sabes que es una crisis, que hay una situación de conflicto y te puede generar confusión en ese momento. Pero si tienes claridad y para eso hay que tener la escucha activa, hay que poder entender rápido cómo es lo que está sucediendo en ese momento, eso te puede dar mucha claridad y automáticamente poder entender dónde puedes incidir y cómo puedes participar en esa situación y poder tomar la decisión correcta. Sabes también que tomar decisiones bajo presión pueden generar consecuencias. Si tienes la claridad, ese riesgo de ser una consecuencia negativa se disminuye. Y si en el caso sabes que puede pasar una situación que no sabes controlar, ese impacto puede ser menor, porque sabes, teniendo claridad, que el impacto puede ser muy mínimo en una situación de presión y obviamente el compromiso de resolverlo. Yo creo que parte de lo que es tomar decisiones en situaciones de conflicto es esto, pero también hay que entender qué tipo de conflictos se pueden generar o qué presión puedes tener para poder asumir que hay que tomar una decisión. Nos ha pasado, hay momentos difíciles en las vidas, hay que tomar decisiones y bueno, a veces te encuentras hasta solo o sola en una situación y dices, bueno, ¿qué hago, no? Y a veces hay decisiones que aunque no lo pediste, dependen de ti. Y para ello es importante tener control también emocional para poder desde el pragmatismo
entender que la situación o darte tu tiempo bajo presión te puede hacer tomar la mejor decisión o por lo menos la menos difícil. Y eso es parte también de lo que hoy vivimos, ¿no? De lo que vivimos en la vida diaria. ¿Qué va a pasar si de repente estoy en el trabajo y hay una situación de presión y hay que tomar una decisión? En tu vida cotidiana, en una enfermedad, en una situación de riesgo, o en algo inesperado que te pudo haber pasado, tomar la mejor decisión es importante cuando tienes claridad y obviamente la consecuencia puede ser mínima y tener el compromiso para tomar la mejor decisión en este caso. Es clave en ese sentido. Y cómo influir positivamente en mi entorno y generar impacto. Tener empatía es una de ellas. Cómo influir positivamente. Tener claridad del liderazgo que representas. Cómo tener claridad de lo que representa tu liderazgo en un entorno. Cómo poder mediar en esa situación que te puede de alguna manera decir qué estás haciendo, ¿no? Y cuál es el objetivo en común que hay allí en ese impacto que pueda generar en tu entorno, ¿no? Cómo puedes influir. Como yo les decía al inicio, hay líderes positivos y hay líderes negativos. Y obviamente un líder con propósito es un líder, un propósito común, un propósito en la vida, un propósito que está conectado con lo espiritual también. Es parte de lo que hoy necesita el mundo. Pero cómo influir positivamente en mi entorno, eso tiene características, ¿no? ¿Qué cambios se pueden lograr? Hay que comunicar con claridad, sobre todo con la verdad. Hoy la gente está ávida de la verdad. Hoy la gente está ávida de que le digan las cosas como están. La verdad duele, dicen, pero yo prefiero que me digan las cosas como están para también prepararme emocionalmente. Y eso, un líder que influye positivamente es un líder que se comunica con la verdad y se comunica también para que la gente, el equipo y el entorno se prepare para lo que viene. Si una persona percibe que el liderazgo lo está engañando, lo va a notar y por lo tanto no va a creer. Y un líder que impacta o que influye positivamente es un líder que tiene credibilidad. Por eso es importante motivar con el ejemplo, por eso es importante fomentar cambios sostenibles, es importante el poder de comunicación que puedas tener y ser auténtico, ¿no? La autenticidad en el liderazgo es clave hoy. Hoy las poses, los liderazgos se reconocen y la gente quiere gente auténtica, porque hoy las redes te permiten ser mucho más visible y la gente puede entender desde las redes, conocer tu comunidad, tu, ¿cómo se llama? Eso se dice, tu nicho, tu manada, tu equipo. Ellos conocen a su líder y saben si le está diciendo la verdad y o si es un líder auténtico en este caso, porque obviamente cada quien, cada liderazgo lidera en su espacio y lidera con su comunidad, que a su vez tiene esa afinidad. Y por eso es importante en este caso la comunicación. Y dentro de la comunicación no solamente tiene que ser clara, tiene que ser honesta, tiene que ser fluida, sino también tiene que ser con la verdad. Un líder que no habla con la verdad no es un líder. No es un líder y la gente lo sabe. Por eso es importante siempre, siempre, siempre la verdad por delante y eso es un valor, la honestidad, la transparencia. Hoy un líder que no es transparente es un líder que no es confiable. Hoy un líder que actúa fuera de los valores comunes no es un líder confiable. Y lo que hoy fortalece al liderazgo en el ámbito que sea es la confiabilidad. Y yo por eso a ustedes les agradezco muchísimo, de verdad, de que hayan confiado en mí para poder estar aquí en esta masterclass y parte de lo que es mi misión hoy por hoy
es seguir influyendo en el liderazgo emergente, en los hombres y mujeres que de verdad tienen un propósito en la vida y tienen aún la duda de ejercer su propio liderazgo para poder desarrollarse en lo que quieren y como quieren. ¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial para potenciar el liderazgo? Ese no es mi tema, se los voy a decir con mucha franqueza, pero tengo que decirles que yo lo he aprendido y he tenido el mejor maestro en inteligencia artificial, que no porque sea mi hijo, es Jesús Antonio, que es especialista en herramientas tecnológicas, en marketing digital. Quiero también decirles que esto no se los había dicho, que Jesús Antonio trabaja conmigo desde hace muchísimos años, fue también mi community manager y fue parte de sus inicios. Y bueno, emprendió su camino y hoy puedo decir que me quito el sombrero, tiene un conocimiento y una experiencia muy hermosa y ha trabajado en diferentes países, porque también como venezolano ha tenido que emigrar y hasta llegar a su nido otra vez, pero también esa experiencia que ha vivido en otros países como Perú, como Malta, como Italia, viviendo, saliendo de Venezuela, vivió en Canadá también, le ha hecho también conocer un poco lo que es la vida dura del migrante, pero la vida dura del migrante que cuando tiene un propósito también logra su objetivo y ese objetivo tiene un propósito y hoy y él va a ser quien nos va a hablar en la próxima parte de inteligencia artificial. Sin embargo, como yo les decía, la inteligencia artificial potencia el liderazgo porque lo podemos utilizar aprovechándolo correctamente y de manera positiva como un mentor, como un asistente y no como alguien que piense por nosotros o que sustituya la inteligencia humana. La inteligencia artificial es una realidad. Optimiza el tiempo, simula escenarios, puede en todo caso alimentado correctamente ayudarte a tener respuestas inmediatas e inclusive puede analizar estratégicamente cualquier situación. Y obviamente parte de lo que es la novedad, pero que hoy por hoy hay otras tecnologías y el mundo sigue corriendo tecnológicamente, el acceso inmediato a la información, que en situaciones como en algunos países la información no existe, hay muchísima desinformación y nosotros para poder estar entendiendo hacia dónde va el mundo es necesaria la información veraz. Y no llenarnos ni saturarnos, pero sí tener la información correcta para poder determinar rápidamente qué es un fake y qué es la realidad. En estos días había una noticia de que el gobierno de Japón había anunciado que un meteorito podía caer y que iban a haber millones de muertos. Yo pensé que era un fake news, fui inmediatamente a verificarla y la impresión que me dio fue que era verdad la noticia, pero situaciones como esa, bueno, en algún momento tú no sabes ya con tantas cosas que pasan y que están pasando en conflictos globales, puede ser realidad o que no puede ser realidad. Pero la verdad verdadera la conocemos nosotros porque sabemos lo que estamos viviendo y lo que pasa en nuestro entorno, esa verdadera realidad. Teniendo ese conocimiento, estas herramientas, nosotros podemos superar muchísimas cosas y avanzar en pasos que nos puedan hacer lograr el objetivo que a su vez lo podemos lograr siempre y cuando asumamos el liderazgo y decidamos decir, basta, llegó el momento y estoy dispuesto. Cuando lideras, cuando haces lo que te gusta, cuando tienes un propósito, eres más feliz. Y la felicidad no es un momento, la felicidad es un estado. Yo decidí ser feliz, yo decidí vivir y es parte también de mi propósito, porque la vida es corta y a veces se nos va y nosotros no sabemos a veces ni siquiera cómo enfrentar situaciones difíciles, pero déjenme decirles que cuando suceden las cosas que a lo mejor no nos esperamos, ténganlo por seguro que somos muy valientes y somos capaces de superar inclusive hasta lo imposible. Por eso es importante aprovechar la herramienta de la inteligencia artificial para potenciar el liderazgo. No le tengan miedo a la innovación, no le tengan miedo a la tecnología. La tecnología llegó
precisamente para mejorar la calidad de vida, pero no para hacernos ignorantes, para hacernos flojos, ni mucho menos para que nosotros nos volvamos inútiles en estar en algo que no podamos ya vivir porque estamos metidos en el teléfono, porque estamos con la inteligencia artificial o porque no hacemos más nada. Más bien, cuando nos ahorra tiempo, tenemos aún más tiempo para hacer muchas cosas. Y mientras hacemos cosas, la mente, el cuerpo y el espíritu están en movimiento y obviamente eso nos va a hacer sentir útiles para la vida y es parte también de lo que hoy el mundo necesita. Gente que haga más por sí mismo para que el mundo mejore. Aquí les voy a hacer como una frase final de mi intervención. Dice que hace que un líder sea exitoso. Un líder no compite. Un líder inspira. Un líder no domina. Un líder guía. Un líder no crea seguidores. Un líder crea más líderes. Y el mundo necesita liderazgo. Y por eso el que ustedes estén aquí es parte también de la misión. Que todos esos liderazgos que están allí con esa hambre de liderar, déjenme decirle que no tienen que esperar a que pase alguien para que lleguen ustedes. Asume tu liderazgo y ve por tu objetivo y llévate a tu manada, llévate a tu tribu, llévate a tu equipo que ellos van a caminar contigo siempre y cuando ellos sientan que están liderizados por un líder con propósito y un líder positivo. Yo voy a leer aquí algunos comentarios de la chat, ¿verdad? Que están súper activos. Aquí Sugeley Gasparina, quien saluda y abrazo fuertemente. Un líder es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas. Es correcto. Los liderazgos guían, los liderazgos están allí. ¿Cómo hago para leer los otros? Ok, aquí están. Qué bueno, de verdad que sí. Eh, Aprovecho para decirles que se pueden unir al grupo y a la chat de WhatsApp para que la información que nosotros tengamos la podamos hacer llegar inmediatamente. Un líder, Marilena, te abrazo, es una persona que le da estrategias a su equipo. Víctor León, ser un líder es una persona que tiene claro su objetivo y que se enfoca en formar equipo para avanzar y resolver problemas. Muy bien, líder es quien guía, motiva, influye este es RC, motiva e influye hacia el logro de objetivos comunes guiando el camino del éxito. Carla León, qué bella. Un líder motiva, inspira para lograr objetivos en común y a su vez lograr avances y éxitos juntos. Neudin Rivero es una persona con capacidades o cualidades que permite desarrollar sus ideas y que sean seguidas por otros individuos. Considero que el liderazgo solo es quien ejerce un propósito positivo, puede ser negativo, porque también existen quienes lideran desde las malas intenciones. Es correcto. Marjorie, un abrazo. Líder es una persona que mueve masas por su poder de influir con palabras o en el ejemplo del otro. Mariana, bella, el líder es el primero que da el ejemplo y tiene empatía con su equipo, hablando desde la primera persona para hacer entender que somos todos iguales y que juntos llegamos al objetivo sin ninguna diferencia, pero sí con guía, con carácter y respeto, les da seguridad para seguir adelante sin miedo al éxito. Es así, sin miedo al éxito. Y Rita Capriti, bella, gracias Rita, ¿cómo estás? Y bueno, y aquí estamos nosotros para José Farías, líderes quien juega en equipo. No entiendo grupos con objetivos diversos. Así es. Estamos caminando juntos y así nosotros vamos adelante. De verdad que me encanta, tienen claramente, tienen claridad de lo que es ser líderes. Ustedes están aquí porque son tremendos liderazgos, tienen liderazgo con propósito y hasta aquí entonces mi intervención. Espero que les haya servido y yo quiero que ahora aprovechen al máximo en esta masterclass de liderizando con innovación y estén con Jesús Antonio Ávila, quien es mi hijo y también mi socio. Adelante, Jesús. Gracias. Un abrazo a todos. Voy a poner la,
Quita la pantalla. Ya necesito pedir al jugador. ¿Cómo es que se llama? Ok. ¿Cómo hago para ponerme? Quita el micrófono. No, apaga el tuyo. Bájale volumen. Necesito volverme host. Vuélveme. Quítale volumen. Aló, aló. Mira, tienes que ayudarme aquí a... No está activada la condivisión. No puedo. Consente. ¿Le diste no? Buenas. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Fuerte y gracias. claro. Bienvenidos. Bueno, estamos ahora en la segunda parte de la masterclass de liderando a través desde la innovación, liderando en tiempos de innovación. Muchas gracias, Mariela. De verdad fue una primera hora bastante nutritiva, bastante interesante, sobre todo por todo este recorrido y background que tienes con el tema político y sobre todo como líder que empezaste desde las comunidades y llegaste hasta donde has llegado. Y bueno, estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Y bueno, gran parte de este camino de innovación que he tomado ha empezado junto a ti. Y bueno, me ha permitido tomar un camino en el mundo del marketing digital y sobre todo en el mundo del emprendimiento digital, donde he creado una marca que se llama Imperio Exitoso y esta marca ha sido mi tarjeta de presentación en lo que ha sido la parte de emprendimientos digitales. Como pueden ver aquí, es una comunidad con más de 200.000 seguidores en Instagram y más de 250.000 seguidores entre todas las redes sociales. Y esta segunda parte les va a hablar sobre la innovación de la inteligencia artificial, pero desde un concepto de liderazgo. Sabemos que estamos en unos tiempos de cambio y así como estamos en tiempos de cambio en el mundo de la política, también es ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado y muchas veces sentimos que no estamos avanzando, pero es simplemente ¿por qué? Porque no estamos aprovechando las tecnologías del momento para poder entender que podemos aprovechar esta etapa
para convertirnos en unos líderes en cualquiera de nuestros ámbitos. Me gustaría que en el chat pudieran escribir a qué se dedican y cómo les voy a mostrar que a través de lo que ustedes, de lo que ustedes se dediquen, cómo pueden convertirse eco y crear su propia comunidad y puedan convertirse en unos líderes que los va a ayudar a no solamente a monetizar, sino más bien a crear su propia comunidad y puedan utilizar también las herramientas de inteligencia artificial como para poder utilizarlo como asistente, para poder también ahorrarse tiempo y poder ir mucho más rápido y avanzar más rápido en cualquier cosa que ustedes se propongan. Esta presentación, esta segunda parte que vamos a hacer, va a empezar prácticamente desde descubrir tu liderazgo. Ya Mariela explicó lo que ha sido la parte del método Raíces y prácticamente aquí vamos a profundizar lo que normalmente se ven en lo que son las sesiones de liderazgo que se ven desde el método Raíces para entender cómo pueden ustedes descubrir cuál es ese liderazgo. Porque cada persona tiene un talento y tiene un don y esto puede utilizarlo a su favor para poder convertirse en unos líderes, no solo desde el ámbito político, también desde el ámbito social, desde el ámbito emprendedorial, desde el ámbito empresarial y desde el ámbito de cualquier trabajo que ustedes estén dedicándose. Y entonces, antes de llegar a la parte de cómo explotar la inteligencia artificial, hay que entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y hay que tener claro una cosa. Una cosa son los dones y otra cosa son los talentos. Estas dos palabras yo me las llevo siempre desde que me he convertido en un emprendedor digital y he trabajado, he entendido que la vida se trata de explotar tus dones y aprender talentos que te permitan vivir y ayudar a las demás personas. Y cuando tú ayudas a otras personas, tú te das cuenta que todo se retribuye en dinero, se retribuye en oportunidades, se retribuye en un estilo de vida que te convierte realmente en un líder y te convierte en prácticamente en una persona que ve más soluciones que problemas. Entonces, es importante entender que en el momento en que ustedes deciden convertirse en unos líderes, ustedes entienden cuáles son sus dones, ¿ok? ¿Qué son los dones? Prácticamente los dones es lo que nació contigo, es lo que te acompaña, es esa gracia que te acompaña al momento de tú tener que moverte, que desplazarte. Es esa esencia invisible, es cuando a veces ustedes se preguntan, oye, ¿por qué la gente habla conmigo? Oye, cuando la gente me ha dicho que después que conversó conmigo, se ha sentido mejor o le cambié el día a tal persona o convencí a alguien. Muchas veces no sabemos por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y principalmente es porque tenemos unos dones y eso nos acompaña, con esos nacemos. Y luego, obviamente, para poder avanzar, tenemos que aprender a tener talentos, ¿ok? Con los talentos aprendemos a vivir. Cuando aprendemos a vivir de nuestros talentos, nos convertimos en personas más independientes. Y cuando nos convertimos en personas más independientes, va a ser muy difícil que podamos ser, eh, podemos decir, empujados o obligados a hacer cosas que no estamos preparados o que no queremos hacer. Y esto también va mucho también en el ámbito político, empresarial, emprendedorial, porque, bueno, porque podemos ver un ejemplo de que si tuviéramos la capacidad de no depender de alguien, nosotros pudiéramos tener quizás también otra Venezuela, pudiéramos tener otro gobierno o pudiéramos estar en una mejor posición económica o haciendo algo que realmente nos gusta. Pero para poder llegar a aprender esto, si estás en una etapa en donde quisieras convertirte en un líder innovativo o en un líder donde prácticamente estás a disposición de servir a tu comunidad o de servir a tu equipo, es importante saber que de los talentos puedes aprender, tienes que aprenderlos para poder vivir. Y hay muchas herramientas en el 2025 que pueden darle eco y ayudarte a darle fuerza a ese talento que tú tienes. Los talentos pueden ser una profesión, pueden ser un oficio, o pueden ser un negocio, o pueden ser tu capacidad de capitalizar esa gracia que tú tienes. Y para eso, en esta etapa, existe en la presencia, en la actualidad, para poder visibilizar esto, existen las redes sociales y la inteligencia artificial. Las redes sociales y la presencia digital son prácticamente la ventana y la vitrina que muestran lo que tú haces.
y ha permitido que tú te puedas conectar a millones de personas para que tú puedas, para que otras personas que piensan como tú te puedan descubrir y puedan conectarse. El 100% de las personas que se encuentran en esta sesión es porque han visto una publicación en las redes sociales o se han conectado con Mariela desde WhatsApp, no ha sido desde presencial. Por lo tanto, hay que poner nuestra mente y entender que el boca a boca y la recomendación o la visibilidad está en este dispositivo, en el celular. Cuando ustedes entiendan en su mente que con este celular ustedes pueden hacer muchas cosas, desde vivir, monetizar, ganar o visibilizar para multiplicar lo que ustedes están haciendo, su vida va a hacer clic y se va a ver de forma diferente. Entonces, esta es aprender y entender cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, son la mezcla perfecta para que te conviertas en un líder exitoso. No hay liderazgo exitoso que funcione si no entiendes esta etapa inicial. ¿Por qué? Porque si no entiendes esta etapa inicial, va a ser muy difícil que te puedan ver de forma masiva. Y lo importante es empezar. No importa si no te sabes grabar, no importa si no sabes qué publicar, no importa si no sabes cómo visibilizarlo. Lo importante es empezar. Y en el camino hacerlo un poco mejor todos los días. ¿Para qué? Para que cada vez te conviertas en un experto en esos temas y entender entonces cuál es tu misión, en qué punto te encuentras, cómo descubro mi misión, o sea, para qué vine yo a esta vida, o sea, por qué yo estoy en esta etapa, por qué yo tuve que encontrarme en esta etapa de mi vida, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, esto te permite el empezar al entender cuáles son tus dones y talentos, mostrarlos y visibilizarlos, vas a ir descubriendo cómo vas a ir haciendo lo que estás haciendo y cómo vas descubriendo por qué lo estás haciendo. Porque al final, el feedback o la comunidad que tú vas a ir creando va a haber una retrospectiva y te va a ir diciendo cómo lo haces, por qué lo haces y qué logras en esas otras personas o en ese impacto que tú generas. Pueden ser tus clientes o pueden ser tu comunidad o puede ser tu partido político, puede ser cualquier tribu en la cual tú decidas moverte. No se trata de formar parte de una tribu por formar parte, sino descubrir cuál es ese entorno en el que tú te puedas mover mejor y las personas puedan entonces acercarse a ti y empezar a entender que todo se va a ir moviendo solo. Entonces, ¿cómo yo puedo ir descubriendo cuáles los pasos, los primeros pasos para descubrir mi liderazgo? Bueno, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿me conocen sí o no? Si me conocen, ¿cómo? Bueno, y si no me conocen, ¿cómo me hago a conocer? Y todo llega a lo mismo. En la actualidad, hay que entender que el mundo se basa a través de la red de Internet, ¿ok? Aún la inteligencia artificial, si tú no tienes Internet, tú no funcionas. Pero no solo eso, sino que existen los motores de búsqueda, los más importantes, como es el de Google, y ahora también las inteligencias artificiales se alimentan de la información que tú le vas llevando. Entonces, ¿cómo hago yo para poder entonces hacerme ver en, en la actualidad? Es importante que tú repitas muchas veces esa y muestre a través de una página web, a través de las redes sociales y en los motores de búsqueda, y qué es lo que tú haces. Y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Un claro ejemplo es Mariela Magallanes. Mariela Magallanes ha sido el primer caso de, de lo que es tener visibilidad digital, estar en un ecosistema digital. Dicen que estar en Google por lo menos en la primera página de Google te garantiza el éxito, pero no solamente eso, te garantiza estar en las primeras páginas. Pero si tú trabajas lo que es tu visibilidad digital, tu ecosistema digital, tú vas a aparecer en las búsquedas de las personas. Y como pueden ver, Mariela no solamente ha aprovechado su potencial en su momento en la política venezolana, pero se puede decir que lo aprovechó bien en un ecosistema digital. En ese caso, en ese tiempo, ella no era conocida a nivel nacional.
Entonces hicimos una estrategia de redes sociales, de redes sociales y visibilidad SEO para que ella pudiera visibilizarse. Y en este caso, ella no solamente mostrábamos lo que era lo que ella hacía en las sesiones, sino que ella aprovechaba cada entrevista para que cada vez que se pudiera, se repitiera el nombre Mariela Magallanes, Mariela Magallanes, Mariela Magallanes, Mariela Magallanes, hasta el punto en el que tú puedes encontrar sobre Mariela Magallanes en las primeras, solamente ella se lleva, en ese nombre, Mariela Magallanes, se lleva las primeras 6, 7, las primeras 6 páginas de Google son de ella, son de Mariela Magallanes. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo de visibilidad y le ha permitido tener un recorrido y ha sido como que siempre una de las primeras opciones, no solamente cuando fue diputada, sino que luego cuando se convirtió en una pieza importante en el gobierno interino, una pieza importante luego en lo que fue las representaciones diplomáticas del gobierno interino, luego como fue una pieza importante siempre fue una opción femenina al momento de lo que fue las negociaciones entre el régimen y la oposición. Entonces, esto ha sido clave principalmente, aparte de su capacidad y su profesionalidad y su persistencia, el trabajo que se hizo digitalmente. Por lo tanto, si ustedes quieren y desean empezar a tener una visibilidad, por lo menos tienen que tener mínimo 5 o 6 canales digitales abiertos para que ustedes puedan existir en la actualidad. No hay que ser Mariela Magallanes, no hay que estar en las primeras 6 u 8 páginas de Google, hay que tener por lo menos que cuando alguien busque o quiera saber qué estás haciendo, en el momento que pongan en Google o pongan en la inteligencia artificial, vamos a suponer aquí, vamos a seguir hablando de Mariela. Mariela Magallanes, ¿quién es? Mariela Magallanes, automáticamente ChatGPT lo que hace es buscar en la web la información que ya está en la web para decir quién es Mariela Magallanes. Y también la inteligencia artificial da una información de quién es Mariela Magallanes. Entonces, ustedes también pueden alcanzar si hacen un buen trabajo continuo hasta de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, créanme que por lo menos ustedes pueden dominar lo que es las primeras páginas de búsqueda y en el momento en que alguien busque lo que ustedes hacen, qué hacen, cómo lo hacen, ustedes pueden aparecer como opción. ¿Por qué? Porque tienen que estar por lo menos en la web, tienen que estar en las redes sociales, en todas las redes sociales, así no lo utilicen, por lo menos abran el canal para que entonces nos puedan aparecer en los motores de búsqueda como Google, Bing o también en la inteligencia artificial. ¿Qué estoy solucionando? Para poder entonces entender cómo yo puedo estar ¿qué voy a mostrar? Bueno, mi pregunta es, ¿qué voy a mostrar? Bueno, ¿qué estoy solucionando? O sea, ¿qué solución estoy aportando yo al mundo, a la comunidad o a donde yo me desempeño para poder entonces entender que se trata de resolver problemas? En el momento que ustedes entiendan que el éxito se basa en gran parte que el éxito no, que los logros son principalmente aprender a resolver problemas, se van a dar cuenta entonces que ustedes van a tener siempre muchas oportunidades y va a llegar todo. Nunca les va a faltar un plato de comida, nunca les va a faltar un lugar donde vivir, nunca les va a faltar dinero donde llegar. ¿Por qué? Porque ustedes se convierten en personas que no solo ven donde les gustaría, donde van a disfrutar estar en un ambiente lleno de problemas. Porque cuando estás en un ambiente lleno de problemas significa que hay que resolverlos. Y si nadie los está resolviendo y tú eres el primero que resuelve estos problemas, entonces tú vas a ver cómo se te van a abrir muchas oportunidades y tu vida va a generarse más, van a haber menos problemas que resolver, pero tu vida va a ser diferente, va a ser mucho mejor. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema? Entendiendo cuál es un punto de dolor, llevar ese punto de dolor a un punto de solución. Esto no solo funciona en la política, esto funciona también en el emprendimiento, esto funciona en los negocios, esto funciona hasta en los empleos. Vamos a suponer, hay gente que trabaja, que tiene empleos, no es emprendedora, no importa. Tú quieres ser el mejor
tú estás trabajando, tienes un trabajo y te gustaría subir la escalera empresarial. Bueno, encárgate de resolver mejores problemas y vas a ver cómo vas a tener los mejores empleos. Si te gusta emprender, aprende a resolver problemas y vas a ver cómo vas a ser un emprendedor exitoso. ¿Te gusta el liderazgo social? Aprende a resolver problemas sociales y tú vas a ver cómo te vas a convertir en un político de renombre. En el mismo caso, hablando de política, Mariela, ella empezó en la comunidad, ella empezó en la plaza donde nosotros vivíamos en Puerto Ordaz, había una plaza que querían convertirla en una misión vivienda, porque supuestamente nadie iba a jugar a la plaza, y ella resolvió ese problema junto a la comunidad, convirtiéndose en la vocera principal y logró que la alcaldía no construyera una misión vivienda, no construyera unos apartamentos en una zona que estaba diseñada para una zona verde, como es, áreas verdes o para niños, para parques. Entonces, si ustedes aprenden a resolver cuáles son esos problemas, ustedes van a ver cómo se les van a abrir muchas oportunidades y entonces van a aprender a tener una reputación y de esa reputación ustedes van a vivir. Porque llegará un momento que la gente los va a recomendar. Y ya cuando ustedes se convierten en, ahorita voy a responder todas las preguntas, que están bastante interesantes. Y bueno, la reputación es clave. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde al comienzo vas a tener que empujar lo que tú haces para que luego tengas una reputación y la gente te recomiende. En el momento que la gente te recomienda, entonces ya significa que estás en un punto en donde ya eres como tienes una autoridad, eres una autoridad en lo que tú estás haciendo. ¿Cómo se aprende a tener, cuando tengas una autoridad, vas a aprender a tener tu discurso de qué es lo que tú haces y eso te va a acompañar a todos lados. Cuando tú tengas y evangelices lo que tú haces, cómo lo haces, automáticamente eso te va a acompañar a todos lados y en todos lados tú vas a evangelizar lo que tú estás haciendo y va a llegar alguien y va a decir, estoy interesado. Y cuando consigas esos que están interesados, vas a ver entonces cómo vas a encontrar clientes. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que visibilizarte. ¿Cómo te visibilizan? Bueno, como les mostré antes, primero les había mostrado los motores de búsqueda, las páginas web, pero a su vez hay que alimentar todos estos canales. Entonces, ¿cómo los alimento? Bueno, a raíz de mi discurso de venta, de mi reputación, de qué es lo que yo hago, yo lo hablo en podcast, lo puedo hablar en podcast, puedo crear guiones para poder hacer videos, para poder crear contenido de lo que yo estoy haciendo, hacer relaciones públicas o networking cuando vas a un evento, eso te va a permitir ir directo al grano para cuando tengas que conocer a alguien para ver si puedes tener una alianza, sea política, sea emprendedorial, sea empresarial. Y bueno, para quienes se quieran dedicar al mundo de las ventas, o sea, del emprendimiento, bueno, todo es una venta en esta vida. Entonces es como que automáticamente no pierdes tiempo y bueno, ves si puedes romper el hielo con alguien fácilmente. Ahora, antes era un poco más complicado, pero ahora es como que mucho más simple. Entonces, ¿cómo es más simple? Bueno, porque existe lo que se llama la inteligencia artificial, que estamos en un punto interesante porque, bueno, esta inteligencia artificial, como la conocemos hoy, es una inteligencia artificial generativa. ¿Ok? La inteligencia artificial siempre ha existido. La inteligencia artificial, Google es una inteligencia artificial. Los algoritmos se alimentan gracias a la inteligencia artificial. Solo que ahora se ha convertido como protagonista, convirtiéndose en una inteligencia artificial generativa. Entonces, obviamente, la inteligencia artificial también puede convertirse en tu aliado en liderazgo, en tu asistente. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que te gustaría resolver alguna alguna duda o ver cómo tú puedes aplicar algo o hacerlo más rápido, esta nueva etapa de la inteligencia artificial que se empezó a ver desde el año 2022 al momento que se lanzó ChatGPT, ha cambiado, se ha convertido en una realidad en donde podemos compararlo con la revolución industrial, como la revolución del Internet en los años 90. El mundo ha cambiado desde el año 2022. A partir del año 2022, la inteligencia artificial forma parte del presente. La primera vez que yo la vi me pareció una locura, me pareció increíble, porque ya yo desde ese tiempo, ya yo tenía 2 años viviendo del mundo digital,
pero ya tenía desde el 2014 trabajando con el marketing digital y había muchas cosas que me hacían dedicarle mucho tiempo. Y en el 2022 me pude dar cuenta que con la inteligencia artificial, como la que está ahorita, ChatGPT, Gemini y todas ellas, puedes entonces, podía hacer cosas de un mes, trabajos de un mes en 3 horas. Entonces, eso es clave cuando reduces la energía, cuando una tecnología reduce la energía que se le dedica para hacer algo, mayor es la brecha de energía, menor es la brecha de energía que se utiliza gracias a esa tecnología, mayor impacto genera en la humanidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de inteligencia artificial generativa? Ahorita, bueno, tenemos la más importante, la más famosa, que ha sido la primera, que se llama ChatGPT, ChatGPT. ChatGPT nace en el año 2022, donde fue lanzada al mercado por primera vez. Alguna tecnología se convierte pionera, más allá que no sé, que no fuera Google, y eso fue planeado bien, ya que quien lo creó fue en ese tiempo, lo había creado el que es el CEO ahorita, Sam Altman, y Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, que ahora es el dueño de X. Ya luego ellos se separaron, pero ChatGPT cambió el rumbo y cambió el rumbo hacia donde se está dirigiendo el mundo. Como pueden ver ahorita, les voy a explicar un poco. Luego sale Google creando Gemini, creando un ecosistema también de inteligencia artificial. Y tenemos también Grok, que es prácticamente la inteligencia artificial que luego crea Elon Musk al momento que compra X, que antes era Twitter. Principalmente, estas son las tres más importantes, son las más famosas. También existe otra que se llama Cloud, que va más hacia el universo de Microsoft, pero les hablaré más de las que yo utilizo. Pero prácticamente podemos decir que ChatGPT se ha convertido como que el asistente más abierto, más a código abierto, que aprende que trabaja como asistente humano. Gemini es un poco más limitada en el momento de generar información, pero sí trabaja muy bien en el ecosistema de Google. Y Grok, en la actualidad, una de sus funciones principales es la de combatir las fake news, ya que mucha gente cuando está en X, al momento que alguien publica algo, le escribe a Grok, oye Grok, ¿es cierto? Y Grok responde, oye, sí, no, sí o no. Entonces, con estas inteligencias artificiales, como pueden ver aquí, ustedes, vamos a enfocarnos un momento en estas dos, porque con estas dos ustedes pueden eh, trabajar muy bien. Y no solo eso, pueden crear lo que se llaman, no solo utilizarlos como asistentes, pero crear proyectos, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, vamos primero con los de ChatGPT y luego les hablo un poco sobre Notebook, LM. Con ChatGPT ustedes pueden crear lo que llaman los Custom GPTs y los proyectos. ¿Qué son los Custom GPT? Los Custom GPT es una libre, son como chats que tú creas para algo específico. Pero ya hay como una librería, hay como una biblioteca de lo que son los GPTs que tienen funciones específicas. Puedes usarlos mira, por lo menos aquí tienes, vámonos para acá. Vámonos para escritura. Estos son los ChatGPT personalizados para poder hacer copywriting, para crear canciones, para poder hay otros que sirven para productividad, en este caso para hacer presentaciones 10 veces más rápido. Esta te permite hacer presentaciones tipo ChatGPT, tipo PowerPoint, Flowchart. Tienes educativas para que entonces las miras, generador de páginas web, para la medicina. Son como chats de ChatGPT personalizados y a su vez también puedes hacerlos. En este caso yo aquí tengo este que yo creé para la red social Threads, que también ahí tengo una buena comunidad y lo utilicé para poder responder mejor o más rápido, crear una comunidad mucho más rápido en el mundo de Threads. Y luego tenemos lo que se llaman los proyectos. Los proyectos, prácticamente, como pueden ver aquí del lado izquierdo, son
por lo menos, son eh, proyectos específicos donde tú entrenas, por lo menos en este caso, les muestro el proyecto de raíces, donde a través de raíces tú entrenas, le das instrucciones al proyecto. Supongamos que ustedes tengan una empresa o se dediquen a algo, ustedes pueden dedicarle principalmente a estos proyectos para que entonces ustedes puedan trabajar específicamente desde esta carpeta sobre dicho proyecto específico. Como pueden ver aquí, hay muchos chats donde se ha trabajado solamente en el método raíces, que es lo que se está trabajando en esta masterclass. Aquí pueden ver que mayor información que se le ponga, se le va alimentando. Y una de las cosas que ustedes tienen que entender es que la inteligencia artificial, si ustedes no la entrenan, ustedes no van a tener respuestas específicas o soluciones efectivas. Si ustedes utilizan la inteligencia artificial solamente para, para poder eh, darle información muy superficial, ustedes no van a tener respuestas eficaces. En cambio, si ustedes aprenden a trabajar lo que llaman, se los voy a escribir aquí, ingeniería de prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts son la información que uno le entrega, es la orden que uno le da a ChatGPT. En este caso, vamos a suponer que necesitamos generar un resumen, generar una información, uno le crea un prompt. O sea, el prompt es la orden que uno le da a la inteligencia artificial. Y más específico sea el prompt, más específica sea la orden, más efectiva, más eficaz va a ser la respuesta que les va a dar la inteligencia artificial. Vámonos aquí un ejemplo, siempre dentro de la página del método raíces. Estoy en una masterclass gratuita del método raíces. Del método de raíces, donde estamos conversando sobre la inteligencia artificial y el liderazgo. Me gustaría pasarte luego el resumen de lo que fue la reunión para poder entregarlo a cada uno de los participantes y puedan tener eh, en sus manos la información necesaria para que puedan ser unos líderes independientes en tiempos de innovación. Entonces uno le manda la información y automáticamente responde, me parece excelente, cuando tengas el resumen de la masterclass, puedo pasármelo y yo te ayudo a transformarlo en un documento claro. Introducción, conceptos clave, qué significa liderar en tiempos de innovación, preguntas o reflexiones, acciones prácticas y todo esto, él te va a ayudar a hacerlo con la información que uno lo va a alimentar, que luego se lo vamos a enviar al momento de que haya terminado. Entonces, en este caso, el método raíces. Y ahora les voy a hablar sobre lo que es Notebook LM, que serían los proyectos de Google, de Gemini. Gemini es, aquí se las muestro. Esto es Gemini, ¿ok? Como pueden ver aquí, que es la la inteligencia artificial de Google. Es bastante interesante porque es muy parecido a ChatGPT. Lo que allá son los custom GPTs. En Google se llaman gemas, y pueden ayudarte para explorar ideas, orientación profesional, asistente de programación, ya que ahora no hace falta programar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial programa, tienes que tener es una noción básica de programación para que entonces tú puedas trabajar, pues tú le puedes dar información, pero a su vez Google, bueno, yo tengo que una startup en Italia y fui invitado al Google Summit, a un evento de Google que se realizó el mes pasado, y se habló justamente de todas las novedades de inteligencia artificial que está lanzando Google, y una de
de los proyectos en los cuales ellos están tratando de, como que de convertirse en pioneros, es lo que llaman el Notebook LM. Notebook LM es prácticamente un proyecto que ustedes trabajan. En este caso vamos a llamarlo proyecto método raíces con IA. Y en este caso, como pueden ver aquí, tienen lo que es una, ¿cómo le podemos llamar así? Una plataforma, siempre de Google, pero que alimenta todo lo que son sus proyectos. Entonces, supongamos aquí, del lado izquierdo, lo que pueden ver la fuente, ustedes alimentan la información, como pueden ver, pues, alimentan con información del proyecto a Notebook LM y ustedes, para que entonces puedan ustedes entrenarla. Entonces, en este caso, le voy a poner el manual del liderazgo, ¿ok? El manual del liderazgo que es gratis, que lo pueden descargar en la comunidad de NAS. En este caso está en italiano, pero déjenme cambiarlo. Traduce. En este caso, como pueden ver, yo puse el proyecto, como el correo que estoy utilizando está en italiano principalmente, me pone el resumen en italiano, pero yo le puedo decir de una, traduce en español la información. Y automáticamente, aquí está, cambió toda la información, manual de liderazgo, aquí da un resumen del PDF que yo le agregué, que es el manual de liderazgo que tiene Mariela en la comunidad de NAS, que ustedes pueden descargar completamente gratis. Y muestra toda la información del libro, pero no solo eso. Ustedes entonces del lado derecho tienen la parte que se llama estudio. Y una de las cosas que tienen en este caso es que pueden convertir en podcast, en una conversación, toda la información que está aquí, resumirlas en un audio. Y ustedes le dan generar y tienen lo que es en un audio toda la información que tú le entregas y lo convierte como en una conversación entre dos personas. Esto ya demora unos minutos, ¿por qué? Porque hay que crear un audio de esto. Aquí te da guía de estudio, entonces te crea una guía de estudio, te puede hacer preguntas frecuentes, te da una cronología. Notebook LM fue creado para, en el caso de todos ustedes, cuando tengan un proyecto, pueden utilizar esta interfaz de Google para que ustedes puedan tener sus proyectos. Otra cosa, como les había explicado, es que Gemini, al ser de Google, ustedes pueden entonces utilizarlo también en Gmail. En este caso, vamos a dar un ejemplo. Aquí a mano derecha, ustedes tienen. Vamos a cerrar aquí arriba, como pueden ver, hay una opción que se llama Pregunta a Gemini. Aquí Gemini va a trabajar contigo como el asistente en el correo Gmail. ¿Cómo puede trabajar contigo? Bueno, mira, vamos a suponer, aquí tenemos un correo. Aquí me llegó un correo que estoy conversando con. Esta es la parte básica porque, bueno, ya hay automatizaciones con inteligencia artificial, pero eso ya es un tema más avanzado. Pero bueno, aquí recibí un correo. Entonces, ¿qué pongo yo aquí? Responde el correo en inglés diciendo que muchas gracias que, y que trataré de investigar mejor antes de darles una respuesta. Automáticamente, Gemini crea la información, te conecta la respuesta, ustedes copian la respuesta, responden y ustedes envían el correo. Aquí estoy enviando el correo en directo para poder entonces trabajar mucho más eficaz. Entonces, la inteligencia artificial, como les dije, los puede ayudar a poder trabajar en esto. Eh, Antes de responderle las preguntas, entonces, hemos decidido hemos creado este método en esta masterclass. Prácticamente fue creado para poder ayudarlos a ustedes, no solamente a convertirlos en unos líderes, sino entender cómo al convertirse en unos líderes ustedes puedan beneficiarse y cómo lo pueden mostrar y cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para poder entonces
tener éxito en la actualidad y no depender de nadie, sino utilizar esta información para poder utilizarlo a su favor y en cada proyecto que ustedes hagan. Y como pueden ver, hemos creado todas las ustedes que se han conectado aquí, se han conectado porque Método Raíces tiene su comunidad. Disculpen un momento, déjenme salir por aquí. Que es la comunidad de raíces, ¿ok? En este caso fue creado hace una semana prácticamente, hace unos días, hace 6 días, ya tenemos 50 miembros, pero aquí van a tener mucha información, van a ser una comunidad principalmente que se va a dedicar a ayudarlos a crear el liderazgo y van a tener productos gratuitos, material gratuito, así como por ejemplo esta masterclass, también pueden descargar dentro de la comunidad, pueden descargar el ebook también, que es el manual de liderazgo que fue creado por Mariela. Pero no solo eso, si ustedes desean aprofundizar esta información entre liderazgo, innovación y marketing digital, hemos creado para ustedes unas sesiones 1 a 1 específicas para que ustedes puedan aprender o por lo menos orientarse en lo que es el tema de liderazgo, marketing e inteligencia artificial. Desde una hora estratégica, desde 2 horas estratégicas, donde ustedes pueden entender en qué punto se encuentran y puedan entonces coger un rumbo, gracias, y junto a la inteligencia artificial ustedes puedan empezar o también puedan entonces este, tener unas sesiones mucho más específicas para ayudarlos a crear un camino y que ustedes puedan entonces arrancar y que por lo menos empiecen junto a nosotros, darles una estrategia más específica para que los pueda acompañar en los siguientes 90 días. Todas estas son sesiones 1 a 1 y obviamente estas sí tienen un costo, pero hemos decidido que para al momento de quienes han asistido a esta masterclass, hemos decidido crear un cupón, que lo voy a escribir en el chat, que va a durar 48 horas para que tengan un 50% de descuento en estas sesiones específicas. Estas son ¿cómo se llama? Las primeras sesiones que hemos decidido crear. Más adelante también crearemos cursos, crearemos retos para que ustedes puedan ir avanzando, pero en esta etapa inicial queremos como que trabajar directamente con cada persona que decida como que arrancar o poder entender cuál es su rol en este momento, en esta etapa que se encuentran. Y por eso hemos decidido crear un cupón de 50% de descuento para que dura las próximas 48 horas para que entonces ustedes puedan tomar un paso que les va a generar un antes y un después. Más adelante, bueno, ya hay personas que se han inscrito también al grupo de WhatsApp. Seguiremos mandando mayor información. Y ahora, bueno, voy a leer los mensajes que han escrito por acá para ir respondiéndoles. Entonces, tenemos a Suglet, buenas tardes. Brand se desempeña como Store Manager. ¿En dónde te encuentras, Brand? ¿Y Store Manager de qué? Mariana, emprendedora titular de 2 restaurantes en Módena, Italia. Bueno, mi tía Mariana. Hemos estado colaborando varias veces con el tema del marketing digital. Esta información con la inteligencia artificial, en el caso de alguien que tenga un restaurante, te puede ayudar muchísimo para ideas que tengas en tu mente, para poder trabajar en estas sesiones, te va a permitir convertirte en una experta no solo en liderazgo, sino también en cómo utilizar la inteligencia artificial para que te vaya mejor en la productividad de tu negocio. Y porque ya prácticamente estás emprendiendo también un camino digital y creo que ahora el siguiente paso es como que utilizar la inteligencia artificial para tener mejores oportunidades, darle mejores, como que tener una visión personalizada hacia tus pensamientos con la inteligencia artificial para que tengas mejores
oportunidades con tu restaurante. Suglet, un gusto conocerte, Jesús. José, no, soy Jesús. Soy publicista, diseñadora gráfica y desde hace 5 años me dedico a la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, Suglet, mira, yo creo que tú tienes un talento increíble, que ser publicista, diseñador gráfico, son es una combinación perfecta para que puedas desempeñarte y vivir en la actualidad y utilizar tu talento como diseñador gráfico para poder conseguir clientes. No sé si ya tienes clientes o a qué te dedicas, pero y tu conocimiento en ser publicista te va a permitir también crear estrategias digitales para que puedas tener una reputación y poder encontrar clientes a través del mundo digital. Y obviamente puedes utilizar la defensa de los derechos humanos de Venezuela como una llave para poder, entonces tener también como que un motivo por el cual te conozcan, que no sea solamente el ser diseñador gráfico. Pero creo que estás en la onda correcta para eso. Noemí, en la representación femenina en medio de un ambiente político donde los hombres son los que mayormente ejercen representación, importante esto. Su figura ahí marcó un hito y nosotras, por supuesto. Bueno, me imagino que esto es para Mariela. Es verdad, totalmente cierto. Ella me enorgullece muchísimo lo que hace mi mamá, porque bueno, es un ejemplo, así como ella y otras mujeres políticas, colegas y ustedes también que están aquí, son ese ejemplo de cómo el liderazgo femenino puede marcar una diferencia en el rumbo de lo que pueden ser los cambios o los liderazgos. Y bueno, y cómo la mujer y el hombre pueden trabajar en conjunto sin más ni menos y entender que cada quien tiene su rol, pero sobre todo esa energía femenina, lo potente que es. Víctor León, profesor universitario jubilado. Soy appointment setter y estoy buscando cómo ubicarme como setter para trabajar remotamente. Actualmente estoy en ese proceso. Adicionalmente, desde hace tiempo hago traducciones de inglés a español y un apasionado de inteligencia artificial. O también hago aplicaciones web personalizadas o para negocios. Soy representante de Avicio DB en la ciudad de Agrigento, Sicilia, donde vivo. Tengo mi página web, Facebook, Instagram. Y Twitter. Bueno, mira, si eres appointment setter, creo que eso es un talento muy bueno porque creo que uno de los muchas personas, muchos emprendedores no tienen la capacidad de ser un setter y pienso que si puedes crear tu marca a través bueno, puedes utilizar eso como una forma de poder monetizar y no solo monetizar, también poder ganar, ya que eres un appointment setter, puedes ganar comisiones de todos para los que no saben qué es appointment setter, es la persona que se encarga de confirmar y generar las citas o reuniones o cierres o ventas que hay que cerrar para que se pueda cumplir, se pueda cerrar, para que se pueda obtener un resultado. En este caso, muchos de ustedes el día de hoy recibieron un mensaje de mi parte. Bueno, eso fue un appointment setter. Yo me encargué de que ustedes que se encuentren aquí, me encargué de reconfirmar que ustedes pudieran estar en esta reunión. Eso es parte de ser appointment setter. Creo que si te empiezas a trabajar de esa forma, si ya tienes una web y eres un apasionado en inteligencia artificial, puedes utilizar la inteligencia artificial para que puedas ser utilizarla como aliado para ver cómo puedes crear una estrategia digital como appointment setter. Y creo que vas a poder conseguir a muchas personas, ya que a través del mundo digital vas a poder entonces encontrar muchas personas que necesitan de tu talento y en este caso poder entonces tener una reputación en este ámbito. Y si te encuentras en Italia, también créeme que si te gusta el contenido en italiano, Italia necesita muchísimos talentos digitales que todavía están en fase de evolución. Por lo tanto, bueno, si deseas como que mayor información y deseas como que te ayudemos en esto, creo que estas sesiones de liderazgo uno a uno te pueden servir, igual para ti, Suglet. Vamos a ver acá. Marilena, la inteligencia artificial es una herramienta para facilitar la parte tecnológica de la era digital en la que estamos. Así es. Una de las cosas que ha permitido la inteligencia artificial es ayudar, digamos que nosotros los embajadores digitales,
a evangelizar esta nueva, esta nueva información, esta nueva era. ¿Por qué? Porque, bueno, como seres humanos no nos damos abasto. Y como no nos damos abasto, bueno, creo que la inteligencia artificial ha sido un buen aliado porque ahora las personas van y lo utilizan. Muchas personas ya utilizan la inteligencia artificial. Brand desde Roma y mi trabajo está conectado a tiendas de vestimentas y accesorios. Bueno, si estás trabajando ahí y te gustaría que tu futuro sea ahí, bueno, busca qué soluciones puedes darle al lugar donde tú trabajas. Y en el caso de que, bueno, si alguien no valora esas soluciones que tú das, aprende lo que puedes hacer y quizás puedes dedicártelo a ti mismo, brand, porque en una era digital puedes crear tu propio e-commerce, puedes crear tu propia marca y tu capacidad de resolver problemas. Si alguien donde estás trabajando te lo valora, te va a dar mejor, te va a dar mayor ganancia o visibilidad. Y si no, bueno, creo que puedes tomar tu camino también. Noemí Marín, excelente ponencia, mujer preparada, mujer empoderada, un equilibrio perfecto para trabajar en equidad junto a nuestros compañeros de hombres. Así que bueno, eh, aquí los dejo. Termina la sesión de hoy. Como recuerdan, tienen un cupón de 48 horas si desean tomar lo que son la sesión uno a uno, que puede ser la hora estratégica con Mariela Magallanes, que los puede ayudar a descubrir cuál es su camino, descubrir cuál es ese punto de liderazgo y ella va a poder mostrarles cómo junto a la inteligencia artificial ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para poder descubrir cuáles son sus puntos de fuerza de liderazgo y si ustedes puedan descubrir qué puedan hacer. Recuerdo que una de las personas que nosotros hicimos, las primeras personas que utilizamos, hicimos el método Raíces. Recuerdo que los empezamos haciendo este método y terminó montando su propio negocio. Eh, Así que las horas estratégicas con Mariela son muy buenas porque junto a la inteligencia artificial, ella los va a ayudar a ustedes a descubrir cuál es su verdadero potencial. Y si en el caso ustedes después desean realmente, como que ya saben lo que quieren, pero necesitan una activación digital estratégica, nosotros los ayudamos. En este caso, sí, Mariela y yo. Vamos en sesiones de 3 horas, vamos a darles prácticamente el paso a paso para que ustedes entonces puedan arrancar y bueno, empezar a ver el mayor queso a la tostada, como se dice de esa forma. Aquí pueden ver los precios, pero como les dije, ustedes pueden agregar el cupón que les coloqué en el chat, líder 50, y van a tener el 50% de descuento. Este cupón va a durar solamente 48 horas. Y si desean dar el paso, nosotros con muchísimo gusto los vamos a ayudar y vamos a profundizar todo lo que vimos el día de hoy aquí con ustedes. Les dejo también el grupo de WhatsApp eh, para que puedan entonces unirse y mantenernos en contacto. Y si desean dar el paso, nos escriben directamente en el link del chat de WhatsApp y así nosotros podemos ir a profundidad a lo que ustedes están haciendo. Y de todas maneras, todos ustedes los que se encuentran aquí son parte de la comunidad de NAS, de Método Raíces. Y aquí ustedes, bueno, van a tener siempre, van a recibir correos, van a recibir información, van a ver nuevos proyectos, van a ver otras masterclass gratuitas. Así que bueno, ustedes no solamente forman parte de esto, sino que están empezando a formar parte de una comunidad que los va a ayudar realmente a convertirse en unos líderes en tiempos de innovación. Muchísimas gracias, Noemí. Gracias por el mensaje. Gracias, Marilena, mi tía Marilena. Entonces, Noemí, en esta era digital es muy importante este tipo de espacios. Importantísima esta herramienta para el empoderamiento de líderes en los diferentes ámbitos. Muchísimos éxitos, enhorabuena, era necesario. Marilena, excelente explicación y mucho talento. Gracias por esta masterclass. Gracias, mi tía Marjorie. Gracias, gracias, Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. La salud. Saludos compañeros, entonces gracias por estar aquí, por apoyarnos y por confiar en nosotros. Espero que esta información
de la cual ustedes tuvieron hoy, recibieron, les sirva también para el propósito que tienen en la vida y que haya sido también de mucha claridad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. De verdad, súper feliz. Gracias.